Vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones al que no está preparado. Estudiemos juntos Nehemías capítulo 8. Qué gozo hay en compartir la palabra de Dios. Si tú lo haces, si buscas a una persona entre tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, vas a encontrar a alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Atrévete a invitarlo, atrévete a compartirle el audio y puede ser que Dios lo use para que sea de gran bendición. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos cuenta y nos sigue contando la reconstrucción de esta nación. Recuerda, vinieron del exilio de Babilonia, vinieron pues a atreverse a una tierra, a una ciudad, a aldeas que están destruidas, vinieron para enfrentar oposición de los pueblos que ya estaban aquí, de los pueblos que fueron creciendo, vinieron pues con expectativas, pero se dieron cuenta que la situación era muy grave. Pero hemos visto cómo desde Zorobabel, Esdras, ahora Nehemías, han levantado el altar, levantaron el templo, levantaron las murallas y están trabajando también en la ciudad para que todo esté listo. Pero eso no es todo. Hay que levantar a esta nación desde sus cimientos que tiene que ver con la fe, desde sus creencias, desde su estilo de vida. Y por eso es importante el capítulo de hoy. Esdras ya había hecho un trabajo para volver a levantar los servicios en el templo, para ordenar todo eso. Ahora, versículo número 1 dice que el pueblo se reúne como un solo propósito, como una sola persona, en la plaza que está cerca de la Puerta del Agua. Allí se le dijo al al escriba Esdras, saca la ley de Moisés porque queremos escucharla. ¿Por qué se juntaron aparentemente sin aviso? Bueno, los comentarios dicen que Esdras ya había enseñado que esas fechas eran para las celebraciones y por eso la gente vino. Pero también vinieron motivados por el Espíritu Santo. Entendían que habían avanzado mucho. Estamos ya cerca de 90 años después, casi 100 años después. Se ha avanzado, se han hecho muchas cosas, pero hace falta volver a fortalecer la fe. Por eso, versículo 2, en esta versión 8 de octubre, se presentan en esta plaza. Se convocan a todos, hombres, mujeres y niños. Aquí hay un dato interesante, el versículo 2, porque dice a todos los niños con edad suficiente de entender. Si tú te has preguntado cuándo una persona debe comenzar a estudiar formalmente la Biblia, cuando tenga capacidad de comprender, de entender. Y sabes que eso sucede a veces en algunos niños más rápido que en otros, pero desde pequeñitos se les debe enseñar. Por favor, ten el privilegio, toma el privilegio de enseñarle a tus nietos, de enseñarle a tus hijos, que ellos puedan recordarte a ti como quien les enseñó las Sagradas Escrituras. Bueno, los presentan a todos, versículo número 3, y están desde muy temprano hasta el mediodía. Y se está leyendo en voz alta. Todo el pueblo está escuchando atentamente la lectura del libro de la ley. Pero te preguntarás, ¿cómo le hacían? Porque la gente estaban sentados, ¿cómo estaba pasando? El versículo número 4 nos dice que con Esdras se hizo un púlpito. Otra versión dice que se puso una plataforma de madera muy en alto, de tal forma que Esdras y todos los levitas que le estaban acompañando pudieran ser bien vistos ante todos y de esa manera quedara claro. El versículo número 5 dice que cuando se abrió el libro, todos se pusieron de pie. Lo que indica es que esta era la costumbre en ese tiempo, que al abrirse las escrituras se ponían de pie, pero en este caso no indica que todo el tiempo se quedaron de pie, sino que se volvieron a sentar porque, como estamos viendo, pues fue desde las 6 de la mañana hasta mediodía, unas 4 horas, 5 horas, es bastante tiempo. Así que estuvieron allí, pero algo bien interesante. Entonces Esdras, versículo 6, alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Estamos viendo aquí un despertar espiritual.
Ellos se sienten muy agradecidos por todos los avances. Han visto la mano de Dios. La oposición, los problemas, estas dificultades han hecho que su fe se afiance. Por eso vienen ansiosos de escuchar la palabra de Dios y por eso lo adoran, lo reconocen. Mis amigos, ¿cuánto nos hace falta tener días de victoria como estos? ¿Cuántos nos hace falta reconocer la mano de Dios en nuestra vida? Cómo Dios nos ha bendecido y venir y adorarle, cantarle, honrarle, porque Él está en primer lugar. Un dato muy importante está en el versículo 7. Dice que había estos levitas, versículo 7, son varios. Dice que todos ellos instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Fíjate que este versículo es clave, versículo 8. Porque prácticamente define la tarea del maestro, la tarea del predicador, la tarea del pastor, la tarea de todo aquel miembro de iglesia que comparte de la palabra de Dios. Tiene que prepararse porque fíjate, mientras se estaba leyendo, leían un párrafo y estos levitas distribuidos en toda la multitud ahora le daban el sentido correcto, le daban la explicación. Lo explicaban de una forma clara que pudiera ser comprendido. Y entonces se cerraba este círculo de enseñanza. Se leía, pero también se comprendía, se explicaba. Y seguramente de acuerdo al público, también estos levitas, podían explicarlo en la forma que cada persona comprendiera. Mis amigos, aquí vemos dos datos muy importantes. La función del Espíritu Santo, pero también la preparación de los que comparten la palabra de Dios. La preparación, el don que Dios les da a algunas personas para poder ser maestros de la Biblia. Pero mis amigos, también tú como papá o como mamá puedes tener esta responsabilidad de explicar con claridad el significado de lo que se lee, para ayudar a comprender a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, o si estás en un departamento de niños en la iglesia, tú tienes esta responsabilidad. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, nos dé palabras, nos dé una claridad de pensamiento para poder explicar mejor la palabra de Dios. A veces hay personas que en vez de explicarla, la complican. En vez de explicarla y llevar su mensaje de amor, la presentan de una forma tan fría, tan dura, tan tosca, que mucha gente no puede abrazar el Evangelio, no puede abrazar a Jesús, que es el Señor del Evangelio, porque se le presenta de una manera muy dura, muy áspera, muy cruel. También, ¿cómo reaccionó la gente? ¿Qué sucedió al escuchar toda esa mañana la ley de Dios, las escrituras, y cuando se les explicó de la manera más sencilla, más clara que pudieron comprender? Fíjense, sucedió lo inevitable. Ellos entendieron su pecaminosidad. Ellos comprendieron su gran necesidad de un reavivamiento espiritual. Ellos comprendieron su gran necesidad de Dios. Y entonces, pues ellos empezaron a llorar. Versículo 9. Llorar y a lamentarse y a sufrir. Tanto que los sacerdotes y los escribas les decían: no se lamenten ni lloren en este día, en un día como este. Hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. ¿Por qué? Pues es que todo el pueblo estaba llorando mientras escuchaban las palabras. Mis amigos, es que cuando hacemos este círculo, leer la palabra, explicar la palabra y que las personas estén atentas a escuchar la palabra con el deseo honesto, sincero de ir a Jehová, siempre se producirá una transformación, siempre se producirá un reconocimiento de los pecados, y aunque algunos son más sensibles que otros, todos son llevados a sufrir, a reconocer lo que se ha fallado y el pecado en el que se ha caído. Entonces aquí viene la clave. Fíjate qué les dijeron, versículo número 10. Vayan, ¿no? Para empezar, les dijeron que no se lamenten ni lloraran,
Pero ahora les dice en versículo 10, vayan y festejen con un banquete delicioso de alimentos, de bebidas dulces, regalen porciones al que no tiene nada preparado. Es que este es un día sagrado delante de Dios. No se desalienten ni se entristezcan. Palabra clave, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Fíjate que a veces se ha tachado al pueblo de Israel como un pueblo de puras amarguras, de puras dificultades, de puras tristezas. No, aquí vemos que de todas las celebraciones solamente una era de mucho arrepentimiento, de mucha confesión, de cierta tristeza. No, las demás celebraciones eran motivo de gozo, de alegría. Llevabas tus ofrendas, o un tipo de ofrendas las entregabas, pero te devolvían la mayoría de la carne, convivían con tus amigos, familiares, vecinos. Eran celebraciones de gozo. Mis amigos, Dios espera que lo adoremos, anhela tenernos cerca, pero más anhelo es cuando se le alaba con alegría, con entusiasmo. Sí estamos reconociendo nuestros pecados, pero cuánto más reconocemos su gracia, reconocemos su amor, reconocemos su paciencia. Los cristianos debemos entender que hemos sido llamados a ser felices. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, porque disfrutamos lo que tenemos, porque gozamos lo que somos, gozamos lo que Dios nos ha dado. Y por supuesto que tenemos los brazos abiertos para seguir recibiendo las bendiciones de Dios, para compartirlas. El cristiano es una persona de gozo, de felicidad, y si no lo hemos hecho, es que tenemos que aprender a hacerlo. Bien, ese día terminaron las celebraciones, sin embargo se quedaron, versículo 13, al siguiente día, 9 de octubre, se quedaron los jefes de familia para escudriñar de manera más detallada la ley. Y en este trabajo de análisis más profundo se dieron cuenta de una fiesta que no se había celebrado hace mucho tiempo, las enramadas. Así que ellos dijeron, vamos a hacerlo, y salieron por las colinas a traer ramas de olivo silvestre, mirto, palmeras, árboles frondosos, y en los techos de sus casas, que eran planos, también en algunas plazas, también en el templo, donde pudieron, todo el pueblo hizo unas pequeñas enramadas, pequeños refugios de ramas, lo que era una fiesta muy especial que Dios había constituido, que les recordaba su peregrinaje y que les recordaba también que vamos de paso, que llevamos, nuestra meta es la Canaán, Jerusalén. Y fíjense qué bonito significado de esa fiesta, porque también para nosotros nos deja una lección. Vamos de paso, así como estás en una enramada, vas de paso, no tienes cosas que te sujeten a este mundo. Nosotros vamos de paso, nuestro destino es la Canaán celestial. Todos se llenaron de alegría, versículo 17, todos se llenaron de alegría. El haber cumplido la voluntad de Dios, el haber cumplido las sagradas escrituras, los llenó de mucho gozo. Y ellos dijeron, es que desde el tiempo de Josué no se había hecho una celebración como esta. Aunque tenemos registro y lo leímos nosotros mismos que sí hubo celebraciones, pero el tipo, la forma en la que esta se hizo, ellos mismos dijeron, fue muy grande, fue muy especial, fue muy bonita. Así que se queda en este registro que fue día de consagración, fue día de arrepentimiento, fue día de lágrimas, pero sobre todo fue día de gozo, de convivencia, y eso nos recuerda pues que nosotros también somos personas de alegría y de gozo. Vamos a orar. Querido Padre, cuánto anhelamos también que en nuestra familia, en nuestra iglesia, podamos tener un reavivamiento espiritual como este pueblo, que a través de la lectura de tu palabra puede darse cuenta de sus pecados y de su situación espiritual. Que cuando comprendieron las escrituras, se dieron cuenta cuán necesitados estaban de ti. Señor, ayúdanos a profundizar en tu palabra. Ayúdanos para que podamos, así como este pueblo, buscarte con ese gozo y esa intensidad y esa alegría que ellos sintieron al estar cerca de ti. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén.